Una luminosidad que nos despabila de amor, ideas, alegría y emoción. ¿A qué vinimos? ¿A qué vinimos? ¿A qué vinimos? Todos los miércoles de 14 a 16 por FM La Tribu. ¿Qué decirles? Que los quiero mucho. Que es una emoción, pero con sonrisa, nada de lagrimeo, estar acá, estar en La Tribu. Y a veces me siento como un poco tía de esta tribu, no lo sé bien, sí. No lo sé, de muchos debates y muchas ideas que teníamos allá por los años 70, miren lo que les digo, medio siglo, veo que ustedes concretaron, y eso es lo importante. La voz que escuchan es la de Alicia Entel, que es ahora una querida amiga, pero fue una maestra, una profesora, una pionera, una referente para muchas y muchos de los que estamos en esta mesa. Y como arrancamos por esa parte de la historia, venía pensando en el subte que Alicia fue el primer aval que tuvo La Tribu, porque La Tribu cuando empezó era clandestina. La molestábamos a Alicia con que queríamos un estudio de radio en la carrera de comunicación de la UBA. La molestábamos y ella nos decía, bueno, sí, en algún momento. Era lógico, sí, pero bueno, no había presupuesto seguramente, ahora nos contará lo que se acuerde. Pero cuando finalmente empezamos con la radio en un departamentito acá a 4 cuadras, en la calle Gascón, una de las cosas que nos ocupamos de hacer fue buscar avales, le llamábamos, que eran personalidades o instituciones que respaldasen que un grupo de estudiantes universitarios pudiese tener una radio, siendo completamente clandestinos porque no dábamos la dirección, nada. Y le fuimos a pedir a Alicia, y eso, Alicia, significaba poner una firma, siendo autoridad. No nos podía dar el estudio de radio para hacer las prácticas, pero sí nos dio una carta, y para nosotros eso era como una salvación, ¿no? Como un escudo. Tenemos el aval de Alicia Entel, ¿no? Y de la carrera de comunicación. Así empezó esta historia, estamos hablando del año 89. Así es, el año 89, y yo ya venía de unos cuantos años que yo, no sé si está bien decirlo, pero para mí era militancia comunicacional. Más allá de la formación que tuve, académica, etcétera, siempre me pareció que la pata de la militancia comunicacional no tenía que perderse, porque si no, todo lo otro no tenía sentido. Entonces, bueno, empezamos en una historia que no sé si quieren que se las cuente. Sí, obvio. Sí. Allí vamos, Ali. Hoy la idea es justamente tener una conversación donde podamos reconstruir aquellos inicios que nos formaron a todos acá. Quienes estamos en este programa, todos somos graduados de comunicación y te tuvimos como docente, como directora de la carrera, pero también porque tenemos ganas de reconstruir esos inicios. ¿Cómo fue que se fundó la carrera de comunicación de la UBA? ¿Cómo empezaron los estudios de comunicación? Sabemos que vos tuviste una formación inicial en letras, entonces, ¿cómo fue? Podemos empezar por ahí si querés. ¿Cómo fue ese pasaje de las letras al interés por la comunicación? Tuvo distintos momentos, pero yo siempre recuerdo, antes que la carrera de comunicación, un hito que para muchos de nosotros fue fundacional y que tuvo que ver con la creación de un área de comunicación en la carrera de letras en la Universidad de Buenos Aires, ahí por 1973, en esa primavera camporista. Y también con iniciativas anteriores que, bueno, digamos de alguna manera eran efímeras, pero eso sí fue muy importante. Yo no me voy a olvidar que el director de la carrera de letras era Paco Urondo, y que muchos tipo estudiantes o ayudantes de segunda, ¿no? Que éramos, de alguna manera le propusimos cambio de plan de estudio. ¿Qué van a proponer los estudiantes? Yo a todo esto ya tenía, no es por nada, era una traga, bastante buena formación, leía. Y era ayudante de griego. Entonces,
Sí, increíble. Se ríen, pero yo antes griego, yo sabía leerme partes del Edipo Rey de Sófocles directamente en griego. Eso me ayudó muchísimo para entender muchas cosas. Lo cierto es que dentro de ese grupo entre militante, más político y académico, estaba... el profesor Héctor Smukler, que fue para nosotros, el Toto, fue para nosotros un faro directamente. Y nunca me voy a olvidar porque fue hace medio siglo, gente. Seminario de verano, como curso de verano, para empezar con la idea de un área de comunicación, dado por el Toto Smukler y por Armand Matelar. Eso en filosofía. Yo estaba increíble. Embarazada, por decir así, de una joven que algunos de ustedes conocen, y entonces había que ir al viejo Clínicas, que ahora no está más, que estaba en la Plaza Usay, después lo tiraron abajo, 3er piso por escalera. Yo con una panza que no les puedo decir, se me caía para adelante, y fui porque estaba Matelar. Qué maravilla. O sea, Matelar y Smukler dándoles un seminario en la Plaza Justa. Claro, había y que ustedes, ir. Y estaba... perdón. No, dale. Y estaba Heriberto Muraro, volvía Margarita Graciano, es decir, toda una serie de gente que en ese momento era bastante joven, no tanto Armand ni Toto, pero que... ¿Ahí en qué año estamos hablando, Alicia? ¿En qué año más o menos? 73, 74. ¿Y en el verano del 73 al 74. Eran un grupo de estudiantes que le hacían reclamos a Paco Urondo, entonces. Claro, no, en realidad muchos reclamos no le hacíamos porque para nosotros era un orgullo que estuviera Paco Urondo. Y entonces nosotros éramos militantes de la gloriosa JP, de la Juventud Universitaria Peronista. Algunos proveníamos de la izquierda. Yo tengo que decirlo con orgullo. Yo, como era chiquita, a los 16, 17 años, por herencia paterna también, me afilié al Partido Comunista, que era lo que para mí era la izquierda. Y entonces estuve en la Federación Juvenil Comunista. Después, cuando entré en la universidad, me di cuenta, a mí me atraía mucho pensar dónde está el pueblo. Porque yo en los partidos de izquierda estaba con núcleos intelectuales, de buena formación. Yo leí a pensadores de izquierda importantísimos cuando era chiquita. Y entonces sí, fui ayudante, y yo siempre digo que mis ayudantes me hicieron peronista, porque mis alumnos me hicieron peronista, porque tenía a chicos. Había un vendaval de época, ¿no? Claro, donde se juntaba la izquierda, el peronismo de base, no. Había como distintas vertientes incluso. Así que no es que era para nosotros que estuviera Paco Urondo, era todo muy poco tiempo estuvo. Pero bueno, ese fue un germen fundamental para la creación de un núcleo académico en comunicación en la Universidad de Buenos Aires. Que ya empezó entonces bastante antes incluso de la dictadura militar, ya estaba ese germen. Claro. Solo que un señor denominado Talagán, o cualquier cosa se busca en la Wikipedia, nos echó a todos. Los echó a todos. Sí, cuando llegó el fascismo directo a la universidad. Un poquito antes del golpe de Estado. Del golpe cívico-militar, nos echaron a un montón. Vos ya estabas allí, ya te habías recibido. Ya me había recibido, sí, pero ahí. Claro. Justo. Entonces, bueno, de todas maneras, como nos echaron de ahí, queríamos continuar y armamos un centro
que se llamaba SECOM, Centro de Comunicación. Mira. Bueno, después pasaron cosas muy terribles. Claro. Claxon nos daba un lugarcito para poder funcionar y después nos dijo, miren ya, otro un profesor de La Plata que se llamaba Guillermo Sablov y que era amigo de Ana María Netol, la entonces compañera de Héctor Smukler, prestaba una oficina hasta que lo matan a él en La Plata. Entonces, bueno, no era, ¿no? Y, bueno, gran parte de esa dotación, por decir así, de intelectuales y de profesores, se va al exilio. Claro. Se va al exilio. Héctor Smukler se va recién a principios del 77. Y ya le habían secuestrado al hijo. Claro. Y ya habían pasado cosas terribles por nuestras vidas. El propio Haroldo, ¿no? Todo, ¿no? Ya habíamos quedado sin trabajo. Bueno, gran parte se fue a México. Otros, como Margarita, se fueron a Venezuela. Margarita Graciano. Margarita Graciano, perdón. Y otros a Francia. Uh-huh. Y bueno. ¿Y vos qué hiciste, Alicia? Y yo tuve una experiencia especial porque me fui muy poquitito tiempo porque yo era muy amiga de gente también universitaria de Rosario. Y un día me avisaron que esta amiga con su compañero, etcétera, se habían tenido que ir del país. Entonces, hay otros detalles que no, prefiero contárselos otro día, pero me tuve que ir. Uh-huh. Y entonces, esta amiga que vivía en Bogotá nos dijo, por favor, vengan. Vénganse. Entonces fuimos, pero estuve muy poquito tiempo, 1 mes y medio, no me hallaba. Y por otro lado se le desató un cáncer espantoso a mi madre. Y yo decía, no, yo los últimos momentos, ella era re pegota con mi mamá, no, los últimos momentos yo quiero estar con mi mamá. Y volvimos. Con entonces mi hija que era muy chiquitita. Y bueno, y estuve acá en lo que Aníbal Ford siempre llamaba el exilio interior. Claro. Que ahora tiene un nombre específico, ¿no? El incilio. El incilio, a mí eso mucho no me gusta, pero qué sé yo. Y años sin caminar por la calle Corrientes, sin ir a ningún bar, tratando de estar en provincias que... Sí, con bajo perfil. Con muy bajo perfil, 0 perfil. ¿Y lecturas ahí sí? Lecturas, digamos, autores, cosas que seguiste leyendo en ese tiempo. Bueno, pasó algo interesante, digamos, que leíamos por el 74, así, aparte de Scalabrini, Ortiz y hay un... Cuando yo estuve en situación desagradable, vino mi papá un día a mi casa, vino y dijo, por favor, todos esos libros los sacan. ¿Qué están haciendo? Son tontos, bueno. Entonces, yo le di una bolsita a mi papá de las lecturas que hacíamos grupales, en función tanto de la facultad como de grupos de estudio y de militancia, ¿no? Muchos años después... Pues le diste la bolsita para que te la guarde, para que la esconda. Claro. Muchos años después mi papá había fallecido, mi mamá había fallecido, mi papá se había casado con otra señora. Viene esa señora y me dice, mira, ya vamos a vaciar el departamento. Encontré en un placarcito esto y yo creo que es tuyo, Yo creo que es tuyo. Esta bolsita. Qué grande el viejo. Y entonces tenía cosas desde Marta Harnecker hasta, qué sé yo, una mezcla entre Cook,
el manifiesto, trabajo enajenado, manifiesto comunista, revistas Descamisado, algunos diarios, todo cortado en pedacitos también, y la industria cultural, que era solo ese capítulo, que yo no sabía que pertenecía a un libro en ese momento, cuando era bastante chiquita yo, y también, ahí. Toda esa bolsa mezclada. Claro. ¿Qué Bueno, era? de esa mezcolanza Saliste vos. salí yo. Y empezamos diciendo lo importante que fuiste vos y que fue la construcción de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA para nosotros y nosotras en nuestra formación. Así que vamos a pegar un salto, Sí, vamos a dejar tranquila. ese periodo tan terrible en nuestras vidas y en tu vida como fue la dictadura, pero vamos a ir a esa nueva primavera democrática en donde se empieza a pensar. Claro, En pero una nueva tengo universidad. que Dale. remitirte un poco, disculpame. No, dale. Durante la época de la dictadura, 4 o 5 locos ya, después de mucho miedo, armamos, también por indicación de los amigos que estaban en el exilio, ASAIC, la Asociación Argentina de Investigadores en Comunicación y Cultura. Ah, eso es espectacular. ASAIC, sí. Bueno, no, es un... ¿Y quiénes éramos? Una cantidad enorme. Patricia Terrero, Heriberto Muraro, yo no sé si ya se había acercado o no, Jorge Rivera, por otro lado, peronismo, etcétera, la que suscribe, y bueno, no llegamos a 10, qué sé yo. Y así era, juntémonos y armamos esta sigla. Claro. No, para... porque era una deriva de ALAIC. Entonces cada país tenía que tener su asociación de investigadores en comunicación. Y nosotros dijimos, armamos una. Buenísimo. Bueno, ahí, pasado el tiempo, Jorge Rivera hizo su libro de la investigación en comunicación en Argentina, que era como un capítulo de la investigación en comunicación en otros lados. Viene la primavera alfonsinista, que no viene, fue producto de muchas cosas. Y el rector el nuevo rector entonces de la Universidad de Buenos Aires, Francisco de Lich, muy amigo de otro cordobés que era el Toto Smukler, aunque diferían en ideas. Claro, pero de Lich era radical. Radicalísimo. El Toto no tanto, pero tenía su... no sé, esa cosa de diálogo que tenía Toto, claro. ¿No? Y lo llamó a México. Toto quería volverse. Y entonces, bueno, se creó esta idea de por qué no se armaba una carrera de comunicación. Y Toto dijo, mira, esto es una larga trayectoria porque lo venimos insistiendo justamente desde la década del 70. Así que a los que habíamos estado en ese momento, más otros que volvían de México, más otros de América Latina, más unos que habían estado en el incilio, como se dice ahora, nos juntamos todos. Y ahí, esto es 83. Directamente, no, ya estaría 84. 85. No, 83 primero. Claro, y ahí antes de ir a la tanda, porque las radios viven también de las tandas, aunque sea una radio comunitaria, muy breve, ya que estamos haciendo el puente entre el final de la dictadura y el comienzo de la democracia, vos sin saberlo ya habías entrado a mi casa, porque en mi casa, una familia también que tuvo su incilio, había 2 revistas que eran sagradas, que se tenían que comprar. Una era la revista Humor, que tenía una resistencia en esos últimos años de dictadura, y otra era la revista Vivir. Esa. La revista Vivir para mí, Alicia, fue mi primera educación sexual. ¡No! Porque era una revista que se animaba a hablar de temas totalmente prohibidos. Esto creo que nadie lo sabe, pero yo tengo ese recuerdo de Alicia escribiendo y dirigiendo, si no me equivoco, esa revista. Llegué después, ¿no? Empecé pinche. ¿Querés breve contar eso y nos vamos a la tanda? Bueno, un día, sin trabajo, ¿no? Sin pan y sin trabajo,
también al que entonces era mi compañero, que era ingeniero que trabajaba en agua y energía, también lo habían echado. Entonces, parada frente y con amigos del exilio que me habían asumido como traductora, y yo hacía traducciones del francés para siglo XXI y para lo que viniera. Bueno, en medio de todo eso me paro frente a un kiosco, así, y digo, a ver, ¿qué revista? ¿Dónde puedo yo? ¿Qué periodismo puedo hacer? Mi hija chiquitita. Y dije, infancias. Empecé a estudiar. De hecho, también luego empecé la maestría en educación, en ciencias sociales, convención en educación en Flaxo, que fui la primera camada de esos magísters. Bueno, y me presenté. Me presento y me encuentro allí con un señor que se llamaba, la verdad que no sé, Fernando Lida. Fernando Lida, el papá de Miranda Lida, que después fue ayudante de mi cátedra muchos años después, ¿no? Y entonces yo le dije que yo era traductora, me dice, ¿no, vos no escribís? Sí. Dice, mira, hay una revista nueva, ¿por qué no te acercás? Y a lo mejor pueden tomarte, hacer unas colaboraciones. Entonces fui rápidamente y hablé con Nelly Casas, que era la mamá a su vez de una persona que después fue no docente muchos años en la facultad. Y entonces Nelly Casas, conociendo, yo le conté cosas y me dijo, bueno, sí, vamos, algo. Me derivó a Julia Pomies, que era entonces la directora de la revista Vivir, y me encargaron notas, pero cordón umbilical, qué sé yo, cosas. Yo me puse a estudiar como una loca, claro. Pero como una loca. Pero siempre dije yo, ¿cómo no le iba a meter algo? No, yo quería meterle algo de medios. Dije, bueno, medios e infancias. ¿Cómo es la emancipación infantil? Bueno, me dijeron, no, está bien, pero fíjate, qué sé yo. Bueno, y así empecé, un área que me llegó a gustar mucho porque trabajé el tema de cognición infantil, me puse a estudiar muchísimo eso, desarrollo, psicogénesis. Yo había hecho, me voy a mandar la parte, en la Argentina, una de las traducciones de Piaget, la hice yo. Entonces, bueno, lo tenía, era más difícil traducirlo. Entonces, no era que que no tenía nada de conocimiento. Y así empecé a trabajar en la revista Vivir. Y en la revista Vivir estábamos varios que no hablábamos de política, hablábamos sí de sindicalismo, ¿no? Decir, bueno, la empresa nos paga, no nos paga, ¿no? Y era muy notorio nuestra discursividad sindical. Muchos años después me enteré que todos habían sido militantes, que bueno, y somos amigos hasta la actualidad. Estamos en A qué vinimos, conversando con Alicia Entel, Cora Gamarnik, María Cabrejas y Ernesto Lamas, y esto continúa de esta manera. ¿A qué vinimos? Bueno, lo que nos está pasando es que no podemos dejar de hablar, ni cuando se apaga la luz roja. No, obviamente no nos va a alcanzar un programa para todo lo que tenemos ganas de conversar con vos, Alicia, pero aunque sea algunos hitos, ¿no? Y ya fuimos viendo, ¿no? Estos hitos de la prehistoria de la comunicación en nuestras carreras, pero el otro gran hito es la construcción de la carrera de comunicación. Y
ahí sí coincide ya con el surgimiento, digamos, la creación, la construcción de eso que llamábamos democracia en esos primeros años de la transición. ¿Se habían juntado en esta asociación que habían inventado? ¿Están viniendo varios del exilio? Y nos empezamos también a reunir, y después cuando fue la convocatoria de Francisco de Lich, fuimos un grupo grande, imagínense, sentados, hay que decir que por el lado de los radicales del Comité Capital habían puesto a Eduardo Visser y a algunos otros también. Entonces, sentados en la mesa enorme de madera divina del Consejo Superior, esta manga de personajes que veníamos de lugares muy variados, claro, y cada uno quería que en ese plan a futuro estuviera, no tanto mi carguito o mi materia, sino contenidos. Por ejemplo, visión, ¿no? Claro. Está tal área de comunicación. Margarita Graciano, que venía de Venezuela con todo el despliegue de las políticas de comunicación. El proyecto Ratelbe, ¿no? Así es, famoso proyecto. ¿Cómo se llamaba? El proyecto Ratelbe, y después las radios comunitarias y después. Entonces, Margarita decía, no puede haber una sola materia. Tiene que haber una orientación. Y Toto Smukler le discutía, sí, pero entonces otra en tecnologías. Yo decía, sí, y comunicación y educación, ¿dónde la vamos a dejar? Y las teorías, ¿dónde van a estar? Bueno, pobres chicos. Esos éramos nosotros, hicimos todo eso. Todo eso. Entonces, claro, se hizo una carrera muy larga. Yo reconozco que se hizo una carrera muy larga. Pero en ese momento, cuando nosotros debatíamos, y ni hablar de periodismo. Claro. Bueno, venía Heriberto Muraro y decía, ¿cómo la opinión pública? ¿No? ¿Dónde está? Claro. ¿Qué es esto? Y Verón, y Rivera. Claro, también, pero Verón después. ¿Verón después? No, pero Verón después, pero porque fue... Steinberg. Claro, Steinberg. Las semióticas están desde el principio. Sí, Steinberg pionero, totalmente. Y entonces, bueno, así fue como empezamos. Nos dividimos en grupos, porque era imposible, y empezamos a escribir los contenidos mínimos de una carrera de ciencias de la comunicación social. Yo lo digo esto porque cuando voy hoy, y perdónenme, es una crítica constructiva, y escucho en la facultad, hola, ¿vas a Comu? No, vuelvo de Comu. A mí me da un ataque, chicos. Yo peleé en el rectorado para que nosotros fuéramos científicos. Fuéramos reconocidos como académicos y científicos. Porque nos decían, no, pero ustedes lo tienen es un oficio, qué sé yo, ¿no? Entonces, fue una lucha. Bueno, hicimos todas estas partes, luego lo debatimos. Quiero decirles que se hizo en una máquina de escribir de mi casa durante muchos años. Yo se lo pasé al futuro decano. Durante muchos años, nosotros no teníamos más tecnología que aparecía, entonces escribíamos y me traían, ¿no? ¿Trajiste los contenidos mínimos de políticas de comunicación? ¿Cuándo los vas a hacer? Porque bla, 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 pero hay que hacerlos. Bueno, y así todos. Y así todos. Bueno, acá estamos, somos producto de eso. Yo como me gustaba todo, hice 2 orientaciones encima. Para darles el aval que era necesario. Sí, y hubiese seguido haciendo más orientaciones, porque en aquel momento tampoco teníamos los posgrados, ni había forma de hacer maestrías, ni doctorados. Como yo quería seguir estudiando, hacía la otra orientación. Claro, exactamente. A mí me ha pasado históricamente en la carrera de letras que yo me recibía en lenguas clásicas y en lenguas modernas. Y nosotros no pensábamos, no estaba la idea de maestría. Habíamos hecho maestrías, muchos de nosotros, pero no se nos ocurría que iba a haber maestría en periodismo, maestría en comunicación, no. Entonces, todo y lo mejor formado posible
en las carreras, y ni hablar de los talleres. Alicia, y esta pregunta está fuera de agenda, pero cuando hicieron eso, armaron y tenían eso en los papeles y se encontraron con las primeras camadas de estudiantes que veníamos a hacer nosotros y nosotras, ¿qué sentiste? ¿Qué recuerdos tenés de Mira, nosotros en aquella época? Sí, yo tengo los siguientes recuerdos. Antes, por ejemplo, yo al mismo tiempo que hacía eso les armé la carrera de comunicación por pedido de la entonces decana a la Universidad Nacional de Entre Ríos, ¿no? Porque ellos sabían que estábamos este grupo y qué sé yo. Y una vez hicieron un encuentro de comunicación, de estudiantes de comunicación en Paraná. Y entonces me hicieron hablar a mí y yo hablé de cómo eran los planes, de que estábamos proyectando, pero que todavía no estaba aprobado y qué sé yo. Y uno dijo así, sí, la carrera de comunicación existe, profesora, discúlpeme. Y yo le digo, no, mirá, todavía no. Sí, yo estoy anotado, estoy en el CBC. ¿Saben quién era? Guillermo Mastrini. Guillermo Mastrini, que a lo mejor no recuerdo sus palabras exactas, ¿no? Y pido disculpas, pero fue eso. Entonces yo le decía, no, lo que pasa es que a vos te anotaron en sociología, cuando se concrete la carrera vas a pasar a comunicación, porque al no existir la carrera no se puede, ¿a dónde iban a anotarse? ¿En qué CBC? ¿No? Bueno, así que, y después ustedes con muchas ganas de hacer cosas. Quiero decirles que no alcanzaban las 24 horas del día, porque tuvo sus vericuetos, momentito. La carrera finalmente se aprueba. Quien pone la firma ya no es Francisco de Lich, sino diciembre de 1985, Oscar Shuberov. Un poco más rústico, voy a decirlo finamente. Queda para la implementación, porque de las carreras lo más importante es ver cómo se implementan. Queda para la implementación quien había sido considerado por el radicalismo, que es Eduardo Visser. Y él queda como delegado rectoral. La carrera dependía, porque no estaba en las facultades sociales, dependía de rectorado y queda él. ¿Qué le dan a él? Nada. No hay espacio. No teníamos edificio. No hay edificio. Sí le dan 14 designaciones exclusivas, que yo lo averigüé a posteriori. Bueno, no importa. Pequeño detalle, pero se cursaba, me acuerdo, en clubes, en sótanos, en algún colegio. Claro, entonces, frente a eso, porque a nosotros nos dijeron gracias, una linda reunión de aprobación del plan, ándate a tu casa. Y nos fuimos a casa, diciembre del 85. Ya para mediados del 86, eso era bastante caótico porque había muchos chicos que preguntaban, y querían inscribirse. ¿Y la carrera qué? ¿Cuándo? Entonces, Visser, me parece con buen tino, empezó a llamar primero a alguien que, la verdad, yo creo que no fue suficientemente valorada, que es Ana María Netol. Ella hacía, ¿no? Decía cómo, cuándo. Piensen que Ana María Netol va a convocar a Carlos Mangone, claro, por ejemplo, para que trabajé con ella. La primera titular de Comunicación y Educación. Yo cursé esa materia con claro, ella. Después vemos su situación personal, las cosas, la gente de regreso del exilio, no toda volvió muy bien, ¿no? Huellas del exilio ha habido en todos, por algo muchos murieron jóvenes. Entonces, ay, me agarré hecho de frío, chicos, eran todos mis amigos. Bueno, y empieza a llamar, y Ana María me llama a mí. Éramos amigas. Y me dice, ¿no te querés encargar de adjunta de teoría de la comunicación? Yo dije, mira, yo estoy viajando entre ríos, no sé, qué sé yo, ya si no quieren no estoy, váyanse a Fripapas. No, dale, vení, yo qué sé. Bueno, y entonces voy con ella como adjunta. Y ya en paralelo habíamos creado con Héctor Smuckler, Alcira Argumedo
y Palito González Ruiz, gran diseñador gráfico, la carrera de diseño gráfico en la FADU. Claro. También. Claro. Plan de estudio también he hecho la maquinita, ¿no? Qué maravilla. Bien. Eso va para otra entrevista, Sí, Alicia. no, listo. Eso, Y acá después estamos en Comu. Diseño de imagen y sonido. También. Bueno, entonces, 16, dice. Entonces, empecé en la UBA. Empecé con Ana María, después ella dijo, no, mira, yo me voy a ir a Comunicación 2, vos quedate hasta que se concurse en Comunicación 1, y entonces yo ahí armé realmente el programa que yo quería de teorías de la comunicación, teorías y prácticas de la comunicación 1, que era teoría de la comunicación. Yo ya había hecho los contenidos mínimos para el plan, pero bueno, había que... Ahora meterse en una materia concreta. En una materia... Para alumnos concretos que claro, teníamos carne y hueso. E implementarlos, ¿no? Claro. Y bueno, que porque es anual, que no se entiende adorno, que Benjamin me gusta, porque como era el que había muerto y era el que había luchado, digamos, era una figura trágica, por decir así. En cambio, Horkheimer era el más odiado, de Adorno no se entendía ni jota. Marcuse un poco más, porque llamaba a las luchas. Yo lo que tenía con ustedes era algo que a mí me encantaba, pero lo tenía que disimular, que era que ustedes eran unos peleadores. Ustedes querían conseguir cosas. ¿Cómo no iba a haber un estudio de radio, IOU, una radio que perteneciera a la carrera de comunicación? Una locura. ¿Cómo no iba a haber estudios de televisión? ¿A qué jugábamos si no? Era así, y la verdad que fue una lucha muy fuerte, muy grande, hasta que se consiguieron cosas. No, nada fue de regalo. Y yo ya estaba como profesora, teníamos todo tipo de problemas. Mi jefe de trabajos prácticos, un muchacho muy conocido ahora porque era Rolando Graña, había conseguido el Hotel Savoy para que se dieran algunas clases ahí. Otros, el Carlos Pellegrini, otros en Florida, donde funcionaba el área de idiomas de la UBA. Todos desperdigados están. Era una cosa tremenda. Claro. Era una cosa tremenda. Yo tuve el atrevimiento de mandar una carta de lector a Clarín, diciendo que la comunicación no tiene suerte en la Argentina. Entonces mandé esa carta, que se los hubiera traído, estaba bonita. Y entonces no me llamaron de Clarín, me llamó Shuberov. Claro. A través de Alicia Camilioni, su eterna secretaria académica, educadora. ¿Cómo hiciste eso? Y yo, ¿y por qué no lo voy a hacer? Bueno, pero no puede ser. Y sí, puede ser. Y encontraste el camino más directo para llegar a la resolución de los problemas. Sí, no ir por el camino adecuado, sino saltear y ir para... ¿Y pero qué iba a hacer? Obvio. Tenían los chicos que se iban reproduciendo. Y nosotros estábamos ahí tocándote las puertas. Claro, y además daba clase en cualquier lado. Claro. Nosotros reclamando un estudio de radio y no teníamos ni siquiera una sede, ¿no? No, por eso, era fuerte. Sí. Nosotros lo queríamos todo, Alicia, eso es lo que pasa. Está muy bien. Yo espero que le transmitan esto a apáticos jóvenes de la actualidad. No todos, no quiero decir todos, por favor. Pero apáticos jóvenes de la actualidad, a los que les han lavado un poquito la cabeza pensando en destinos individuales. No, nadie se salva solo, como sabemos los viejos. Entonces eso es una energía importantísima que hay que volver a tener, ¿no? Vamos al presente entonces, ya que estamos hablando al presente, de la buscando juventud. cosas y muchas de tus notas en página. Encontramos una cuyo título es como si lo hubieras escrito hace 5 minutos. No solo es odio, es capitalismo feudal, el giro fascista. Contanos. Sí, yo ya escribí unas cuantas notas, así que exactamente, yo escribo y después me olvido, ¿sabes? Es como que una catarsis.
salvo cuando hago la escritura académica, todo eso. Pero en realidad sí hay que hablar del giro fascista. Y yo estaba pensando, ¿no? Porque hay otros colegas que realmente están desarrollando mucho el tema, diciendo que no son discursos de odio, que la palabra odio es una calificación suave, que son discursos fascistas, actitudes fascistas, el rechazo del otro, la discriminación, todo eso compone discursos fascistas muy en boga en la actualidad, festejados en la actualidad. Yo en estos momentitos ya no quiero hablar de tecnofascismo o tecnofeudalismo. Me inspiré en un periodista español que habla de tecnoesclavismo. ¿Por qué? Porque en la época feudal al señor le correspondía dar de comer al siervo, aunque sea para que no se muriera. Lo tenía hecho bolsa, pero casa y comida no le faltaban, espantosas, pero no le faltaban. Los fascismos fueron nefastos, pero tenían un sentido de nación. A lo mejor muy controversial, ¿no? Pero bueno, un sentido de territorio imperialista en Hitler, un sentido de territorio. Estos capitalistas de plataformas, estos Elon Musk o Peter Thiel o Sam Altman, son una porquería. No tienen patria, no les importa, quieren que solamente sobreviva una élite en lo posible 200 años y que el resto se muera porque somos muchos y los que sobrevivan, medio tarados, sean esclavos, sin ningún tipo de protesta. La utopía de ellos es esta, y la dicen. Y ahí comunicación tiene mucho que hacer. Comunicación tiene muchísimo que hacer. No solo en el pensar, ¿cómo enseñamos de modo crítico la IA en los colegios? También hay que hacerlo eso. Pero la llaman inteligencia. Ya ven cómo yo llamo a la IA, raza, repertorio automatizado sin academia. Y entonces, porque ¿quién controla eso? ¿Quiénes son los expertos objetivos que controlan lo que repiten muchas personas? Y además eso que se tiene ahora, no, que los jóvenes no usen el celular en el secundario. Entonces están en la casa, el viejo viene, no lo mira a los ojos, está todo el tiempo con el celular y va a la escuela y le dicen, no, eso no lo uses. Es medio ridículo. Digamos, hay que fundamentarlo mucho y dar alternativas. La alternativa es la presencia, son los cuerpos, es la dimensión afectiva muy fuerte, no la de la selfie, ¿no? Sino un sentido comunitario. Habría que preguntarle un poquito a Bolivia en este momento, ¿no? Total. Porque hay un sentido comunitario que bueno, que a los grandes poderes les cuesta hacer trizas. Bueno, ese sentido comunitario no lo estamos teniendo, lo estamos perdiendo. No digo que no exista en pequeños grupos, etcétera, pero es falente. Y en el mundo de la academia, con la historia de la meritocracia y además el achicamiento de los cargos, bueno, la lucha es tremenda. Y también yo les digo, por favor, a las autoridades de los distintos lugares que no estén solo a la defensiva. No estén solo a la defensiva. Pidan lo imposible. Que pidan lo imposible. Por favor. Si nosotros no pedíamos lo imposible, no había una carrera de ciencias de la comunicación. No existía.
nadie la quería. Digamos las cosas como son. Hasta los mismos de las ciencias sociales y humanidades decían, no, pero eso de comunicación, que nos costó muchísimo. Puesto menor. Claro. Puesto menor, que justamente veníamos a criticar a esos, ¿no? A los que tenían esos puestos mayores. Sí. Entonces Hicimos este programa inventamos este programa para conversar con gente que queremos y que respetamos. Y en este momento siento como que nos trajimos a un teórico especial para nosotros tres, ¿no? O sea, dijimos, no, yo no traigamos la no. Alicia. No, sí, nosotros sí queremos eso y seguramente quienes están del otro lado están disfrutando tanto como nosotros. Son las 3 de la tarde y a que vinimos continúa de esta manera. Desde atrás de la época, sobre la época, preguntarnos la vida. Con la radio nos vemos vivir. Venimos a vernos vivir. Acá mismo, donde nacimos. ¿A qué vinimos? Vine a defender mis derechos y el de todos. Vengo con la idea de pedir que Bullrich renuncie. Con la radio nos vemos vivir. Venimos a vernos vivir. Acá mismo donde nacimos. Acá mismo donde nacimos. Y seguimos en a qué vinimos con una emoción tremenda conversando con Alicia. Y bueno, si alguien quiere preguntar o comentar algo, recordamos nuestros teléfonos 3126-0887 y también en las redes de FM La Tribu. Y bueno, y acá igual nosotros seguimos hablando. Y yo tenía ganas, Ali, de hablar de tantas cosas, ¿no? De tus pasos por las teorías de las infancias, de las imágenes, de la cultura visual, bueno, pero no vamos a tener mucho tiempo. Tal vez vayamos con una aliciente el 2, ¿no? Una aliciente el 3, pero no quiero dejar de preguntarte tanto por tu amor a Walter Benjamin y tus lecturas, sino por lo que construiste efectivamente a partir de Walter Benjamin en una fundación que se llama de esa forma. ¿Querés contarnos toda esa historia? Sí, bueno, no sé si es una historia medio largota, pero les voy a marcar algunos hitos, aunque sea. La figura de Walter Benjamin a mí siempre me llamó mucho la atención, a tal punto que yo fui a Portbou, donde está en el límite entre Francia y España, donde se supone que fue enterrado, bueno, falleció Walter Benjamin, pero desde tiempo anterior las lecturas de Frankfurt me acompañaron durante la dictadura, empecé a redescubrirlos, un poco con ayuda de un profesor que yo tenía en la maestría en Ciencias Sociales de Flaxo, Rodríguez Bustamante, que me acercó libros, porque además, como esos libros habían sido editados por Sur, ¿no? Victoria Ocampo, etcétera, el ala liberal antigua los valoraba, porque entonces me dio libros, qué sé yo, y empecé a leer y bueno, eso me encantaba. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, después de años de haber sido directora de la carrera, etcétera, en un momento determinado donde yo me enojé bastante con autoridades, con las facultades sociales, porque yo sentía que no tenía el reconocimiento, bueno, bastante largo de contar, en una reunión que teníamos en la sala del Consejo Directivo de la Facultad de Sociales, en la sede de Marcelo T. de Alvear, donde estaban algunos colegas. Dije, mire, yo me harté, yo voy a crear la Fundación Walter Benjamin. Y un gran amigo, Sergio Caletti, que no lo nombré hasta ahora, me dijo, te va a durar 3 meses, vos estás loca, vas a poner plata en una fundación. Yo dije, no, yo la voy a armar porque yo así no quiero saber de nada. Yo no sabía cómo se armaba una fundación. Para mí fundación era o Fundación Rockefeller, algo criticable, o bien fundación de ricos oligarcas. Yo ni idea. Pero hablé con un psicólogo que era integraba una fundación y me dijo, no es difícil.
Y si vos querés empezar a armarla, entonces llamé a Smukler, a Caletti, a todos estos amigos, y sobre todo a Nicolás Casullo, a Ricky Foster, un poco para que no me ayudaran a hacer la primera parte. Y fundamentalmente a mis colegas de Entre Ríos, más jóvenes, muy entusiastas, ¿no? Gabriela Bergomás, Víctor Lenarduzzi, qué sé yo, y bueno, y así empezamos. Bueno, ¿qué va a hacer esa fundación? Yo decía, va a propiciar la calidad en las comunicaciones sociales. ¿Y cómo se hace eso? Era toda una cosa, yo lo que sabía era la parte de formación. Pero bueno, hicimos, y en julio del 98, llevamos todos los papeles y todo, y salió aprobada. Existió. La idea era hacer algo independiente de los vaivenes que tenía la universidad pública. Claro, porque me decían, claro, yo quería algo tranquilo y algo que no estuviera sometida a unas internas monstruosas. Gente, yo en un momento determinado me habían dicho a mí, por participar en una lista, que yo iba a ser decana, y eso abortó. No voy a dar detalles, ya pasaron muchos años y yo creo que me ayudaron. Venías de la tradición de decir, creamos una asociación de investigación en comunicación y la creamos. Claro, ¿no? Sí, eso sí. Había algo que lo recordamos acá en el programa número 1, ¿no? Venimos de generaciones donde decimos, hay que hacer esto y vamos y lo tratamos de hacer. Claro, pues si no podés y qué sé yo. Que más allá de la apatía o de lo que está pasando con las nuevas generaciones, esto de sentirse protagonista de la época, ¿no? Claro. De sentirse que... no sé, de que sos, de que valés, de que podés hacer cosas. Bueno, fue tremendo, porque imagínense, 98, 99 alquilamos un lugar para estar. 2000, 2001... Yo tenía un poquito de plata que había heredado de mi papá, pero era poquita, al lado de lo que son los dineros ahora. Bueno, nos mantuvimos, y entonces dije, bueno, ¿qué cosas que no estén en la UBA, porque no se trata de competir, y que yo pueda estar tranquila y qué sé yo, podemos armar? En paralelo, la Universidad KS, la vieja Universidad KS, que era Centro de Estudios de Ciencias Exactas, Klimovsky, por ejemplo, que estaba ahí, me llaman porque quieren hacer algo en comunicación. Entonces yo les dije que algo yo como profesora en comunicación no, que por qué no hacíamos un convenio y yo armaba una maestría, que fue la maestría en comunicación e imagen institucional para organizaciones sociales, organizaciones... Justamente de eso la UBA no tenía. Ni tenía ni querían. Ahora sí, pero en ese momento no. Entonces la armamos, nosotros la llamamos La Gauchita, porque sobrevive. Mira. Después creamos otra de comunicación y creación cultural. Después creamos un terciario, ya más para lo artístico, y que funciona con muchas dificultades en este momento, las maestrías siguen funcionando, y después especializaciones, porque ya al consolidar, también hicimos todos los trámites en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para ser instituto, A1451 somos. Y hoy nos trajiste un libro, además publican. Sí, ¿Querés contar tenés eso? razón. Y bueno, y publicamos un montón de libros. Publicamos toda una serie de libros infancias, que lo hicimos con apoyos de otros, la verdad, de UNICEF, de Fundación Arcor, de esto, del otro, pues si no, no hubiéramos. Y algunos sí solo nuestros. Y después también libros como, yo me doctoré en París con imagen y cognición, en París 8, y entonces, así es una universidad medio así rebelde, y entonces lo publiqué, y armamos como un pequeña editorial
a lo que le pusimos de nombre Hay dos. Porque en realidad hay dos, porque yo tenía toda esa cosa de origen, que hay dos y Némesis, se habían ido al cielo, porque Némesis, que era la justicia y el equilibrio, ya no existía en nuestro país. Hice todo esto, pero mi hijo, que es muy práctico y que trabaja en la fundación y que prácticamente en este momento es el que se hace cargo de la fundación, me dijo: vieja, se llama Hay dos porque hay dos nada más. Muy bueno. Bueno, hicimos, sí, llevamos, y después publicamos, por ejemplo, la tesis doctoral de Víctor de Narduzzi sobre la techno y dance. Hicimos, la verdad, muchas cosas y seguimos haciendo especialización. Ahora estamos un poquito más por el vínculo arte y comunicación. Estamos trabajando más curaduría, arte, que nos gusta mucho y que además usamos el espacio para hacer exposiciones. Nosotros nos jactamos de que este programa es un programa con tiempo para conversar y ya llevamos más de una hora, pero vuela, ¿no? Vuela el tiempo. Queremos hacer, chicos, ustedes pónganme acá 1000 preguntas más. No, al contrario, si para eso viniste. Y vos sabés, Alicia, que la radio es palabras, silencios, efectos de sonido y música. Y la música de este programa, que la organiza, la propone y la pone al aire Eli Baldonado como operadora, y la propone también Gastón Montels, que es el musicalizador, otro estudiante de la carrera de comunicación, tiene la propuesta de que los invitados elijan una canción. Este es el episodio número 3 de A Qué Vinimos. Fabián Grillo, el papá de Pablo, vino al primer programa y eligió a La Delta de Divididos. Al segundo episodio vino Carlitos Ulanowski y eligió La Burrita de los Guaguancó y nos contó de su amor por la cumbia. Sí. Y ahora mismo vamos a escuchar la canción que eligió Alicia para este momento y después nos contarás por qué. Quienes escuchan el podcast se pierden las canciones por una cuestión de derechos, pero no se pierden la explicación de por qué las invitadas eligen una canción. En este caso, una canción de Silvio Rodríguez cantada por La Negra Sosa. ¿Qué pasó con La Masa? Bueno, pasaron muchas cosas. Yo recuerdo al regreso de Mercedes Sosa, por ahí por 82, 83, no me acuerdo bien, en el Ópera y en otros lugares donde, bueno, fuimos a verla. Y también recuerdo a Silvio Rodríguez porque por distintos motivos yo viajé muchas veces a Cuba. Entre ellos, una vez viajé invitada por el Frente Continental de Mujeres contra la Intervención en Centroamérica. Me salió todo junto. Y justamente una de las personas que nos deleitó a las mujeres con su canto fue Silvio Rodríguez. Bueno, en esa conjunción se me ocurrió, dije, no, La Masa, ¿no? Y además porque me gusta un Silvio Rodríguez que dice en metáfora, ¿no? Lo que a lo mejor otros dicen de modo más directo o más sencillo. Él es un gran poeta. Y la voz de Mercedes, es entusiasmante la voz de Mercedes. Eso es fundamental. Miren, con una Eve, más una Mercedes, más Cristina Libre, más... ¿Saben todo lo que podríamos hacer? Y te puedo sumar a vos a la lista esa, porque el entusiasmo que nos transmitiste en esta hora y piquito que estamos charlando, nos dan ganas de seguir por mucho tiempo, y ya tendremos la oportunidad seguro. Este programa se llama ¿A qué vinimos? Y es una pregunta que nos falta en cada una de las entrevistas. Le decimos a la persona que vino acá, ¿a qué vinimos? ¿A qué vinimos en general? ¿A qué viniste a la tribu? ¿A qué viniste a la vida? ¿A qué viniste al mundo? Bueno, en realidad ya se los conté antes, ¿no? Sí, es cierto. Porque yo soy intento ser una creadora de entusiasmos con TH, es decir, entusiasmo en el viejo sentido griego de ganas de hacer cosas, de ganas de, no por sí mismas, de ganas de transformar
desde una perspectiva social. A mí me criaron así, yo estoy muy contenta de que me hayan criado así, y bueno, me parece que es un sentido que más allá de mi veteranía, yo le doy a la vida. La vida tiene que tener un sentido, y ese sentido no puede ser individual, ese sentido es colectivo. Y sobre todo, para que el conjunto de la sociedad en este mundo tan horrible pueda ser reivindicado, pueda ser incluido, y bueno, y no queda otra que seguir luchando. Bueno, yo vine para eso un poquito, ¿no? Y además vine acá concretamente porque sé que tengo mucha afinidad con ustedes, porque me encanta decirles que cuando eran chiquitos nos peleábamos. Y está bien, ¿no? Así que yo les agradezco enormemente, y estoy, bueno, a disposición para lo que necesiten. Gracias, Alicia. Un placer enorme poder seguir conversando con vos, peleando con vos. Mirá si podemos seguir teniendo esas discusiones también. Y que nos retrotraigas también a nuestros 20 y pico de años, a cómo éramos en aquella época. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. ¿A qué vinimos? Conversaciones de hoy para imaginar lo que buscamos. Entrevistas, canciones y algo más. Miércoles de 14 a 16 horas por FM La Tribu. ¿A qué vinimos?